una distancia de 6 kilómetros separa la vida urbana del barrizal. La Dana del 29 de octubre partió nuestro mundo en dos. De un lado la ciudad, su ajetreo, la vida que empuja y obliga a ensayar formas de normalidad. Del otro lado, el escenario de guerra, el destrozo y la vida teñida de marrón lodo. Las semanas pasan y las consecuencias de la Dana persisten en ese otro lado del mundo, el de los pueblos que colindan con una Valencia aislada que se prepara para la Navidad. El tiempo del shock se solapa con el momento del llanto y de la indignación. Las alcantarillas rebosan barro y se adivina el desastre en el Parque Nacional de la Albufera, donde se acumulan grandes cantidades de lodo y cañas que hacen impracticable el uso de este gran humedal para el cultivo del arroz. Mientras cientos de alumnos de colegios e institutos de Catarroja, Benetúser o Massanassa están todavía sin centro educativo al que acudir, los carteles luminosos del centro de Valencia anuncian la llegada del Black Friday. La distopía era esto: una vida partida en dos paisajes, el desastre y su negación, la ruina y el circo. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Depende del momento en que me estés escuchando. Esto es Voces del Diluvio, un podcast de La Ilusionista para la memoria colectiva de la Dana del 29 de octubre, escrito, dirigido y editado por Carlota Garrido. Desde este micrófono quiero dar voz a las víctimas del desastre, dimensionar el alcance de sus efectos, visibilizar a los colectivos más olvidados, pero también servir de herramienta para la reflexión y el análisis de todo lo ocurrido el 29 de octubre y sus días posteriores. Si tú eres un colectivo o una persona afectada, quieres participar en el programa pero no tienes muy claro cómo, puedes ponerte en contacto conmigo en el 610-73-7905 o enviarme un correo a lailusionistapod@gmail.com. También estoy en Twitter, @ilusionistapod, y en Blue Sky, @carlotagarrido.bsky.social. El podcast además tiene su propio perfil de Instagram, donde comparto iniciativas, noticias y reflexiones relacionadas con la Dana y voy subiendo los destacados de todas las entrevistas que voy haciendo. La cuenta de Instagram es @voces.deldiluvio. Y si no te he dado tiempo a apuntar toda esta información, no te preocupes porque te la dejo toda por escrito en la descripción del episodio. En el episodio de hoy hablaremos con Mariló Gradolí, periodista y vecina de Catarroja, afectada por la Dana. Mariló Gradolí además puso la voz al manifiesto que se leyó en la manifestación del 9 de noviembre, en la que 130.000 personas exigieron la dimisión del presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón. También charlaremos con Alfons Cervera, escritor, periodista y columnista en el periódico Levante, que el día 5 de noviembre publicaba en Infolibre un artículo titulado Crónica de una devastación anunciada, donde contaba su experiencia personal de la catástrofe. El día 1 de noviembre, el periódico Liberación abría con la imagen de las inundaciones de Valencia bajo el titular Les morts évitables, les muertes evitables. Evitable es una palabra que enciende la cerilla. A medida que me voy adentrando en el trabajo de escucha de las voces de esta catástrofe, me voy dando cuenta de que el desastre no tiene tiempos. A veces el tiempo del grito coincide con el tiempo de la denuncia, porque el dolor interrumpe su ciclo y todo ocurre simultáneamente. Decía el psicólogo Javi Erro, a quien tendremos la oportunidad de escuchar en futuros episodios, que la necropolítica no tiene solo como consecuencia el dejar morir a la población, sino producir una desestabilización mental y emocional en los sectores supervivientes. Vivimos en la era de la necropolítica. 6 kilómetros deciden quién puede vivir y quién puede solo aspirar a la supervivencia.
Pero vivimos también en el momento de la reivindicación, porque el poder sabe que no hay nada más amenazante para él mismo que la rabia de un superviviente. Tiempo de denuncia. A la plaça ploré, que tan mis marxar, i a la plaça parlem, que tan mis cantar. Pues hoy tengo la inmensa suerte de que estén en mi casa Mariló Gradolí, que es una periodista muy vinculada a Catarroja, de hecho afectada por la Dana del 29 de octubre. Ella ha sido corresponsal del Levante en la información local de Catarroja, ha trabajado en los gabinetes de prensa de Catarroja, Massanassa, Benetússer y Silla, y además ganó el premio Contam Dona con el relato El Capdellet de Fil. El 9 de noviembre leyó el manifiesto en la manifestación en la que 130.000 personas pidieron la dimisión del presidente Carlos Mazón. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Carlota. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás tú? ¿Cómo te encuentras? Yo estoy, afortunadamente estoy, y estoy bastante bien porque está toda mi familia, están todas mis mascotas, pero hay gente que no puede decir estamos todos después del 29 de octubre y eso duele, y duele mucho. Creo que el hecho de estar es para... Estar quiero decir que lo puedes contar porque has sobrevivido, ¿no? Pero en una situación como la que es una barranca, me gusta decir barranca o la riuà, porque la Dana es imprevisible donde cae, pero el agua de una barranca o de una riuà sí que se puede avisar. Entonces, la barranca que tuvimos el 29 de octubre, los pueblos que estábamos en la ribera del Barranco del Pollo, tuvimos una barranca que se llevó y devastó nuestros pueblos, las infraestructuras, nuestras cosas, pero también una parte de nosotros, una parte que al igual que las infraestructuras, las casas, que se llevó por delante el agua, el fango y la fuerza del agua, se tendrán que reconstruir también nosotros, también las personas, porque nos ha afectado. No sé si hablo por todos y generalizar siempre pues no es lo más adecuado, pero es que creo y estoy convencida que a todos nos ha afectado. El que estaba en un quinto piso, que igual estaba en su casa, o el que le pilló en la calle y tuvo que pasarse 4 horas en una reja cogido para salvar su vida, él o ella. El estar es también un estado en el cual cabe la memoria por lo que ha pasado y que no se tiene que olvidar, el agradecimiento por todos los voluntarios, cuerpos de seguridad que han venido a ayudarnos, el voluntariado en un primer momento y después cuando ya se unieron las fuerzas de seguridad, todas las personas que han venido a ayudarnos. Es de agradecer, hay que tener memoria para eso, hay que tener memoria para las víctimas y hay que tener una memoria que necesita de una justicia social, de una cohesión social para poder tener una reestructuración, porque si no estamos construyendo o estamos avanzando sobre el fango que pisamos los días posteriores al 29 de octubre, cuando el barro llenó las calles, llenó las casas, se lo llevó todo a muchas familias, y ese fango hay
hay que limpiarlo. Hay que limpiarlo, no se avisó. No se avisó. Estábamos en alerta roja por lluvias y en Catarroja no cayó ni una gota. Y estaba mucha gente que ha fallecido, estaba cumpliendo a rajatabla la alerta por lluvias. Estaba en su casa, estaba alejado del barranco, pero no se avisó de que venía el agua, de que venía una barranca. Y eso no se avisó porque alguien estaba comiendo, porque alguien no estaba donde tenía que estar. Y esa persona es el presidente de la Generalitat. No se nos avisó. Y por no tener una alerta, por no tener un aviso, ha muerto gente. En este momento, siempre que hablo de este momento, me faltan las palabras porque no sé expresar exactamente qué es lo que necesitamos. Sé que el primer paso es que el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, dimita. No estaba donde tenía que estar. Nos falló a los valencianos y a las valencianas, según mi criterio. Falló a los valencianos y a las valencianas cuando no estaba en el centro de emergencias, sabiendo que estábamos en una situación de alerta roja, que no cogía el teléfono. Nos falló a los valencianos y a las valencianas. No puede estar reconstruyendo, ni puede estar. Es que no puede estar, es que tiene que dimitir. Es difícil encontrar las palabras porque tú has sido afectada directa de ese agua, de esa barranca, el 29 de octubre. ¿Recuerdas cuál fue el momento en que pensaste, en que tuviste conciencia de lo que venía? Yo estaba en casa, en un primer piso, y bueno, yo llamé a un familiar, a mi cuñada, que vive 50 metros de mi casa, porque ella no trabaja en Catarroja, y le llamé por teléfono para saber si había llegado bien, porque no sabía dónde ella estaba trabajando, si había llovido o no. Eso fue a las 5:30. Me dijo que estaba bien, que estaba en casa, que no había llovido. Yo le dije que en Catarroja tampoco había llovido en todo el día. Entonces me llama a las 7:30, muy pasadas, posiblemente las 7:40. Y me dice, ha venido un vecino a por su madre porque el barranco se ha salido. Me asomo a la ventana y veo que empieza a venir el agua por mi calle. En ese momento yo no sabía qué hacer y mi instinto fue irme a su casa, que está a 50 metros. Ya no pude llegar. Entonces mi instinto fue entrar en la casa que tengo abajo, en la planta baja, y empezar a subir cosas. Y de repente, cuando vi que empezaba a entrar agua por debajo de la puerta, pensé, no puedo salvar nada. Y me subí al primer piso. A partir de ahí empezó la angustia de ver cómo empezaba a subir el agua, cómo empezaba a mover coches que estaban aparcados y a ver la fuerza que tenía el agua. Y entonces, en ese momento, cada cuarto de hora me iba asomando a la escalera y veía cómo iba subiendo. Y en ese momento me recordó un cuento infantil que no sé si mucha gente recordará, pero era Marieta, vaig pel primer escaló, Marieta, vaig pel segon escaló. Y era como eso, ¿no? El miedo que va subiendo, escalón a escalón, escalón a escalón. Las 3 de la mañana no paraba de subir, hasta que a las 4 de la mañana vi que 1,5 metros en mi casa, 1,5 metros, se paraba el agua. Y a partir de ahí fue cuando vi que empezaba a bajar. Entonces ahí dije, ya está. A la mañana siguiente me fui a dormir. Nos despedimos todos los vecinos que estábamos asomados en el balcón. Habíamos visto pasar de todo por la calle, cómo había roto la casa de una vecina, cómo había salido su mesa del comedor, la botella de butano, sofás, cómo flotaba todo, cómo pasaba de todo por la calle.
nada, nos despedimos todos los vecinos como una especie de las 8 de la pandemia, cuando salíamos y cuando alguien no se asomaba inmediatamente íbamos a preguntar qué pasaba. Y al día siguiente, cuando me levanté, yo sinceramente pensaba que me había quedado sin cobertura, no tenía noticias de nada, no me podía comunicar con nadie, pero yo estaba en que por la tarde podría seguir con la vida normal. Y entonces no entré a casa, salí a la calle estaba llena de fango, todo el mundo estaba muy alterado, y en ese momento llegó un vecino de la calle de al lado y dijo: "Ma mare s'ha mort ofegada, mi madre se ha muerto ahogada". Y en ese momento fue cuando dije: ostras, esto no es solo fango. A pesar de lo que, de todo, fue en ese momento cuando fui consciente o inconsciente, no sé, pero fue en ese momento cuando entré en shock. Y a partir de ahí fue cuando vi mensajes de gente que pedía auxilio, vídeos de gente que pedía auxilio de la noche anterior. Y fue cuando, no sé, empecé a sentir que algo más gordo de lo que pensaba había pasado, a pesar de todo, ¿no? Era como una negación de lo de la noche, el miedo que había pasado cuando cada vez que subía el agua, y al final era, ya ha pasado todo, ya está. Y no, fue el día después cuando empezó el ver el fango, la devastación y empezar a conocer historias de supervivencia extremas y de pérdidas irreparables. ¿Cuánto tardasteis en ver a alguien que simbolizara la ayuda institucional? ¿Alguien del ejército, alguien de los bomberos, forestales, policía? ¿Cuánto tardasteis? Mi sobrino, el día que pasó, el 29 de octubre, estaba en China. Pude ver antes a mi sobrino en casa que un militar o un bombero. Entiendo que en mi calle no hay garajes bajos y que la prioridad son buscar personas y salvar las vidas que se puedan. Eso es indiscutible y nadie lo va a poner en duda. La prioridad en ese momento era salvar las personas que todavía pudiesen estar con vida y también asegurar instalaciones y buscar las personas. Pero claro, después de 5 días, cuando el fango, los muebles mojados, no pasaba la basura, empezaba a ser un problema sanitario por el olor. Entonces en muchas calles ya empezamos a enfadarnos por el abandono, porque entendemos que las prioridades son las prioridades, pero el abandono es el abandono. Y muchas calles de muchas poblaciones estuvimos abandonados hasta que al final explotamos y a lo mejor alguien se enteró y vio que no. Y gracias a los voluntarios, que los voluntarios, el voluntariado, los voluntarios, las voluntarias, también fueron los ojos al exterior de la tragedia. Y entonces, pues bueno, después de días empezaron a pasar, ¿no? O sea, ¿visteis antes a los voluntarios que al ejército? Sí,
Por supuesto, sí, sí. Al día siguiente ya había voluntarias ayudando a la gente que venía a darnos. Al día siguiente no, perdona, se me van los días. El día siguiente fue el día 1, sí, que fue cuando empezó a salir en los medios de comunicación y empezamos a ser todos conscientes. La noche del día 1 ya nos llegó ayuda. Nos llegó ayuda, alimentos, ropa. Tuvimos ayuda. El día 2 empezaron a llegar los voluntarios. El primer día, para mí el primer día, pero en realidad era, si contamos día 0, día 1, día 2, para mí era el primer día. O sea, el miércoles 31. Miércoles 31. Empezó a llegar la gente para ayudarnos. En el momento salieron los medios de comunicación. Hay que tener y poner también en valor a los servicios públicos. No podemos olvidarlo. El voluntariado, la red de solidaridad, pero también a los servicios públicos. No podemos olvidarlo. Es una parte muy importante y también es una parte muy importante de la recuperación. Pero que nos falló el gobierno. Sí, el de la Generalitat nos falló. Nos falló el presidente cuando no nos avisó. Falló en una gestión de los primeros días, que no pidió ayuda, o que no se trataba de un Tinder, de tú me llamas, yo te llamo. Había muerto gente y allí estábamos en una situación muy complicada, muy devastada. Y los niños están sin escolarizar. Las instalaciones escolares se han visto afectadas. El Instituto Berenguer Dalmau se ha quedado sin planta baja. La fuerza del agua ha devastado completamente la primera planta. Todo el patio estaba lleno de cañas. Está justo al lado del barranco y está impracticable. Pero después también los otros centros escolares de alguna manera u otra se han visto afectados. Son instalaciones educativas que primero hay que limpiar, después hay que asegurar que tienen toda la cimentación bien, que están en condiciones óptimas de salud para la salud de los niños, luego higienizar y luego volver a tener toda la infraestructura y todos los materiales que necesitan. Y también hay otra etapa, que es la etapa de 0 a 3, donde también, todas las escoletas también se han visto afectadas. Todo el sistema educativo. ¿No os han dado una solución para eso desde la Generalitat? No soy madre, no tengo hijos en edad escolar, pero por la concentración que ha habido, por la concentración del 20 de noviembre, Día de la Infancia y de la Adolescencia, a las puertas del ayuntamiento, en el cual se reclama a la Consellería de Educación que actúe de una manera rápida para adecuar todas las instalaciones, para que los niños y niñas puedan volver pronto a las clases en Catarroja. Las clases en Catarroja, en una escuela limpia y segura, porque la solución de trasladarlos a Picassent no ha sido aceptada por parte de las familias por muchos motivos, porque quieren que sus hijos, sus hijas sigan escolarizados en Catarroja y quieren seguir con una conciliación familiar que de la otra manera sería muy complicada. Hay otra manifestación en el cual también se pide la dimisión del conseller Rovira, el conseller de Educación, y volvemos a insistir, dimisión de Mazón. No han pisado el fango. Yo creo que no son conscientes. Desde un despacho no se ve la realidad. El fango hay que pisarlo. Y cuando lo pisas y eres consciente, te das cuenta de muchas cosas. Y ya formas parte
de ese fango. Y de ese fango hay que agradecer mucho a los voluntarios, a las voluntarias, pero también a los labradores, a los agricultores, que no dudaron en ningún momento en sacar el tractor para ayudarnos. Y aquí hay también otro factor que hay que tener en cuenta. Catarroja tiene término municipal dentro del Parque Natural de la Albufera, donde está la vida y donde está el trabajo de muchos agricultores, donde los campos a día 20 de noviembre todavía están llenos de cañas, donde dentro de nada comienza el ciclo del arroz y donde todavía no se ha intervenido. Aparte de esto, es una cuestión fundamental, es que es el trabajo, es que es las raíces de una comarca, pero también es ecología, también es naturaleza, también es el Parque Natural de la Albufera. Está claro que en un momento hay que localizar las víctimas, pero hay partes que hay que empezar a cuidar y que se va a tener que invertir muchísimo. Es que no va a haber bastantes manos para bueno, sí que las habrán, porque voy a intentar ser positiva y que al final nos daremos cuenta de lo que ha sido esto. ¿Crees que con las ayudas que ha planificado la Generalitat habrá suficiente? A mí en un primer momento, cuando se lanzaron las ayudas de los 6.000 euros, no lo noté, lo percibí como vamos a darles dinero, ya está, y si no, se soluciona todo. Diners torrons. No. Hace falta mucho dinero para reconstruir y hace falta que sean personas, que sean, vamos a decirlo en negativo, que no sean negligentes e ineptos. Y quien lo ha demostrado no puede seguir al frente. Porque tuvo una oportunidad en la comparecencia para pedir perdón por las víctimas, y no lo hizo. Una persona que no pide perdón, bueno, vamos a pedir perdón, pero repartimos las culpas. No, tiene que dimitir. ¿Tú estás esperanzada con que la vida vuelva a ser como antes? No puede ser como antes porque falta gente. No puede ser como antes porque faltan cosas materiales que se hubiesen podido salvar. Recuerdos que con una hora, ya no te digo con una hora, hubiese dado tiempo de poder salvar. Falta porque faltó un aviso. Falta porque no se nos avisó. Y por eso, por la cohesión social, por las redes de solidaridad, por los servicios públicos, tenemos que seguir esperanzados en una reconstrucción, pero en una reconstrucción con justicia por las víctimas, sobre todo. ¿Tú crees que este tema de la responsabilidad de Mazón acabará en los tribunales? Espero que sí. Muchas gracias, Marilo Gradoli. Gracias a ti por este trabajo que estás haciendo, porque la memoria es muy corta. Y en estos casos posiblemente a nosotros nos cueste, a nosotros, y cuando digo nosotros somos los afectados del Barranco del Pollo, del Barranco de la Saleta, del río Magre, nos cueste mucho olvidar estos días, pero la vida sigue y fuera de esta zona, a 6 kilómetros, hay un primer mundo, pero entras en ese mundo donde parece que estás en una situación de guerra,
donde todo es polvo, donde ves a la gente que ha perdido todo, gente que ha perdido familia. Y nosotros no olvidaremos, pero tenemos que ser conscientes y luchar para que haya una memoria colectiva, no solo de los pueblos afectados, sinó una memòria col·lectiva dels valencians i les valencianes per a que se faci justícia. Moltes gràcies. Bona nit, Mariló. Bona nit, gràcies. Al meu país la pluja no sap ploure, o plou poc o plou massa. Si plou poc és la sequera, si plou massa és un desastre. Qui portarà la pluja a escola? Qui li dirà com s'ha de ploure? Al meu país la pluja no sap ploure. Hoy estoy con Alfons Cervera, que es escritor. Ha ido elaborando desde finales de los 90 una narrativa centrada en la recuperación de la memoria de la Guerra Civil Española. Entre sus novelas destaca Maquis, publicada en 1997, Esas vidas, que quedó finalista del Premio Nacional de Narrativa en 2010, o Tantas lágrimas han corrido desde entonces, y el ensayo Yo no voy a olvidar porque otros quieran, publicado en 2017. También ha desarrollado una amplia actividad como periodista desde los años 80, tanto en Radio 3 y Radio Now, como en prensa escrita en El Levante, donde publica todos los domingos su columna, Algo Personal, en la cartelera Turia, en el diario.es y también en Infolibre, donde ha ido alternando esa columna de opinión con preferencia por temáticas sociales, con la crítica cultural, principalmente literaria y musical. Es un referente de la cultura valenciana y de la lucha por la memoria histórica. El pasado 5 de noviembre publicó Crónica de una devastación anunciada en Infolibre, donde narraba su experiencia, contaba un poco cómo había sido su testimonio de la Dana del pasado 29. ¿Cómo fue aquello? Sí, bueno, casi publiqué simultáneamente en ese artículo de Infolibre que dices, ¿no? Y también una de mis columnas en el diario Levante de los domingos, ¿no? Y contaba mi experiencia con este desastre, ¿no? Y precisamente yo llegaba el lunes 28 por la noche, llegaba a casa, a Valencia, con la intención del martes irme a Gestalgar, que es donde vivo, ¿no? Y bueno, el martes a las 9:15, recuerdo, a las 9:15 de la mañana, hablé con mi hermano, con Claudio, que está en Gestalgar, y él mismo me dijo, no subas que está lloviendo mucho, ¿no? Estamos hablando del martes a las 9:30 de la mañana, lo digo porque con todo lo que está saliendo y se está hablando de los tiempos en esta maldita Dana, esto eran las 9:15 de la mañana, y ya mi hermano me dijo, no subas que está lloviendo mucho, ¿no? Al poco rato, un amigo, un vecino, también me llamó, está lloviendo mucho, no subas, ¿no? Entonces, bueno, tuve que quedarme en Valencia el martes, el miércoles. El pueblo estaba incomunicado con muchos otros pueblos, ¿no? Gestalgar es un pueblo muy pequeño, viviendo en invierno podemos ser 200, 250 personas, ¿no? Y entonces estaba incomunicado, ¿no? No había luz, no había agua, no había internet, no había posibilidad de comunicarte con móvil de ningún tipo, ni fijos ni móviles, ¿no? Los teléfonos, y no sé de qué manera, ¿no? Las informaciones que recibía, como toda la gente del pueblo, a través de mensajes de WhatsApp, no sé el ayuntamiento cómo lo hizo, ¿no? Pero puntualmente decía cómo estaba el pueblo, como estoy diciendo, ¿no? Totalmente incomunicado y sin ningún tipo de servicios, ¿no? Y sin posibilidad de llegar a Gestalgar. Hay 50 kilómetros desde Valencia, la mitad de ellos con carretera bastante complicada, ¿no? Entonces, bueno, pues ya los jueves a mediodía, ¿no? Ya me llamó este amigo, Tony, y me dijo que con dificultades, pero sí que se podía llegar al pueblo, ¿no? Y bueno, ya el jueves sí que
llegué a Gestalgar, estaban en la entrada del pueblo ya la gente, ¿no? Con un montón de gente voluntaria, con un montón de gente con los tractores, con los coches, ayudando, y no habían parado de hacer esto desde el mismo martes, ¿no? Y entonces, bueno, pues pude llegar, como digo, el jueves, y la verdad es que Gestalgar, Las Riadas, es muy difícil que lleguen al pueblo, ¿no? Estamos en alto, estamos en la ladera del monte, ¿no? Y es muy difícil, ni siquiera en el año 57, cuando la riada del 57, el agua ocupó el pueblo. Pero sí que no hubo tampoco víctimas mortales, pero todo aquello que yo llamo el alma de la tierra, ¿no? Que son las huertas del llano, que son los sitios muy emblemáticos para nosotros, ¿no? Todo eso ha desaparecido en la torrentera, ¿no? Y ahora lo que hay era un auténtico desierto de barro, ¿no? Todo era barro. Me fui al Puente Nuevo, hice unas cuantas fotos y inmediatamente yo creo que me puse a escribir esa crónica de una devastación, ¿no? ¿Había presencia de las instituciones, la UME? Sí, yo creo que eso hay que empezar ya se ha empezado, ¿no? A dejarlo claro, ¿no? Yo creo que por parte de las derechas en este país se está insistiendo en que el Estado ha desaparecido, ¿no? Por una parte no hizo, cuando ellos hablan de Estado se refieren al gobierno central, ¿no? Y por otra parte hay que destacar que junto al voluntariado, que es lo más importante, ¿no? Lo que a mí más me gustaría destacar es la gran cantidad de gente, sobre todo gente joven, que ha estado ayudando en los pueblos, ¿no? En los días aquellos primeros días, todo era llegar gente joven en los coches, gente muy joven además en sus coches, ¿no? Que dejaban comida, que dejaban bebida y se marchaban otra vez a otro sitio seguramente, ¿no? Yo creo que esto es lo más a destacar, ¿no? Después la solidaridad también de la propia gente de los pueblos, lo vi en Pedralba, lo vi en Bugarra, lo vi en Gestalgar en aquellos primeros momentos, ¿no? Los tractores, como decía, los coches, ¿no? Todo se puso a disposición de todo y de todos, ¿no? Y después también, porque yo creo que hay que afirmarlo y además rotundamente, ¿no? Cuando hablamos de la preocupación, de la presencia del Estado, ¿no? Que alguna gente ha querido negar, es que el ayuntamiento no es Estado, es que cualquier entidad que tenga que ver con lo público, no es Estado, y han estado allí también, ¿no? Ahora mismo, por ejemplo, tenemos allí una cantidad de soldados del ejército, ¿no? Ayudando ya en la reconstrucción, la recuperación más complicada, ¿no? Que ya no es la limpieza de las calles, la limpieza de las casas, sino ya ver exactamente qué se hace con todo ese desastre, ¿no? Esa devastación que ha supuesto, como decía, toda la huerta, todo el llano, todos los sitios que han sido los sitios de nuestra vida y de nuestra memoria. Quiero decir que yo creo que esa colaboración entre lo que podríamos llamar Estado, entre lo que podríamos llamar lo público, lo común, ¿no? Y también eso que llamamos el pueblo, ¿no? La gente de los pueblos, hay que destacar que esa colaboración ha existido, ¿no? Entonces, siempre estuvieron ahí los ayuntamientos desde el primer día y desde antes del primer día anunciando que se acercaba la dana, ¿no? Y la sensación de abandono que ha habido en algunos pueblos, que no por parte de sus alcaldes, insisto. Sí, yo creo que eso es cierto y todavía ahora mismo, ¿no? Todavía ahora mismo, cuando estamos hablando, que ya han pasado bastantes días de la dana, ¿no? Del día 29 de octubre, todavía hoy se está reivindicando, ¿no? Y lo que se está reivindicando es ya no tanto la queja, ¿no? La denuncia de lo abandonados que se sintieron en ese día de la dana y los días inmediatamente después, ¿no? Sino lo que creo que es incluso más importante, ¿no? Y es ahora mismo, ¿no? Hay que empezar a reivindicar y muy fuerte. Y digo, hay que continuar reivindicando muy fuerte, que se necesitan ayudas, ¿no? Que ahí se tiene que pringar todo el mundo, el gobierno central, los gobiernos autonómicos, los ayuntamientos, y seguir la gente, ¿no? Seguir la ciudadanía también en ese empeño de que todo no pase rápido, que no nos olvidéis. Es decir, yo creo que el gran peligro que podemos sufrir, y hablo en plural y en primera persona, ¿no? Tenemos que cuidar el que no nos olvidemos, ¿no? No que no nos olviden, sino que no nos olvidemos. Este país
como sabes, tiene una capacidad tremenda, ¿no? Para mí a veces inexplicable, para el olvido, ¿no? La facilidad con lo que estamos hablando ahora ya es viejo de aquí a 2 minutos cuando cerremos el micrófono, ¿no? Eso a mí Pero hablas de los medios convencionales, ahora que el olvido de la sociedad en general, de los medios, de las instituciones. De todos. De todos. De todos, absolutamente de todos, incluidos nosotros y nosotras, ¿eh? Absolutamente de todos. ¿Por qué? Porque tenemos una capacidad tremenda, ¿no? Para mí increíble para el olvido, y me preocupa mucho que de aquí a 4 días, incluso nosotros, incluso la gente que ha sufrido la Dana, tienda al olvido, sobre todo porque las noticias funcionan a 1000 por hora, porque donde había una noticia importante hoy, mañana ya es otra, ¿no? Porque el pasado pasa a una velocidad de vértigo, ¿no? Y me preocupa mucho. No nos olvidemos de que el 29 de octubre hubo uno de los desastres más grandes que ha habido en este país. ¿De qué depende que no nos olvidemos? Depende de la gestión que se está haciendo desde las instituciones de todo esto. Yo creo que, yendo por gremios, digamos, ¿no? La política siempre tiene prioridades, ¿no? Y la política y los tiempos de la política son fundamentales, y los tiempos de la política lo ocupa cada día una preocupación, ¿no? La exigencia a la política, luego veremos quién tiene que exigir, ¿no? La exigencia a la política debería de ser esa, ¿no? La ayuda inmediata, como está sucediendo, pero también controlar que no se olviden. La propia política tiene que tener ese compromiso con lo público, con lo común, y la memoria forma parte de ese patrimonio de lo público y de lo común. La memoria forma parte de ese patrimonio de lo público y de lo común, sea de la memoria que sea, y estamos hablando de la memoria del desastre del 29 de octubre en algunos pueblos de la provincia de Valencia. A la política, por lo tanto, se le debe de exigir, también a ese oficio al que pertenezco, ¿no? Que es el periodismo. Hay que exigirle que no cambien tan pronto de portada, y sobre todo, y en tercer lugar, hay que exigirnos a nosotros. ¿Quiénes tenemos que exigir? La gente de la calle, que no nos olvide la política, pero sobre todo me preocupa el olvido ciudadano, el olvido civil, el nuestro. Que no pasemos de 130.000 personas reivindicando la dimisión de Carlos Mazón en Valencia, que no pasemos de ahí a que de repente las plazas y las calles se quedan vacías y nosotros nos quedamos mudos, que no pasemos de 130.000 a ninguno, ni a ninguna. ¿Cuál crees que es el sentir popular en estos momentos? ¿Crees que la indignación sigue tan en auge como aquel día que se juntaron 130.000 personas en la calle, o hemos pasado a un estado más de tristeza? No, yo creo que no. Y me preocuparía que fuera la tristeza o más todavía la melancolía la que se apoderara de los ánimos, ¿no? No, yo creo que precisamente, y yo creo que lo que estamos haciendo esta tarde, y que tú ya has hecho y seguirás haciendo con respecto a lo que han sido todos estos días de sufrimiento con la maldita Dana, ¿no? Yo creo que es todo lo contrario. O sea, no, yo creo que estamos todavía, primero, yo creo que estamos todavía en la fase de shock, ¿no? No es posible que haya pasado esto. Nos estamos preguntando por qué ha pasado, independientemente de las responsabilidades políticas, de la ciencia, de las nuestras mismas, ¿no? Independientemente de eso, estamos en un estado de shock. Esto no es normal. Pero claro, lo de que no es normal sirve para un roto y para un descosido, ¿no? El discurso del presidente Carlos Mazón, espero que sea para poco tiempo, ¿no? Hablo del presidente. El discurso estaba bien claro, estuvo haciendo referencia constantemente a la inevitabilidad de la Dana, ¿no? de la torrentera. Eso está claro, ¿no? Y además con el cambio climático, a lo que no aludió en ningún momento el presidente de la Generalitat Valenciana, está ahí, y por lo tanto tenemos que contar con que cada vez más estos desastres sean más frecuentes. Ojalá que no, pero hay muchísima posibilidad con el cambio climático, ¿no? Entonces estamos en estado de shock. Eso era imprevisible, ¿no? Sobre todo ten en cuenta una cosa que es importante, y casi sonrío cuando lo digo, y es que en mi pueblo, como decía al principio, llovió mucho, ¿no?
pero en los pueblos que más han sufrido la dana no llovió prácticamente nada, ¿no? ¿Por qué? Porque nos olvidamos de los cauces de los ríos, nos olvidamos sobre todo de los barrancos. Los sitios donde ha habido más desastre son los sitios donde además de ríos o riachuelos, ¿no? hay barrancos, ¿no? Y ahí coincide, ¿no? ese juntarse, ¿no? Los ríos y los barrancos, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que estamos en ese estado de shock por lo inevitable que era esto, ¿no? No, yo creo que el clima de preocupación, ¿no? Está muy arriba, ¿no? Y hay una palabra que tú has dicho y que yo creo que tenemos razón en utilizarla y en argumentarla, ¿no? Y es la indignación, ¿no? Es la indignación, o sea, no, y por eso digo que vamos a continuar con esa indignación, ¿no? Atendiendo, si nos fijamos en lo que fue el discurso del pasado viernes, ¿no? Del presidente de la Generalitat, ¿cómo no vas a salir de ese discurso indignado, rabioso, ¿no? Con ganas de encontrarte de verdad, de cara a cara con la verdad y no con las mentiras que supuso toda la intervención larguísima, por otra parte, de casi 3 horas de este hombre en el estrado de las Cortes Valencianas, ¿no? Yo creo que ese estado de shock en estos momentos sigue y que va acompañado de esa indignación, asumiendo que es muy complicado de controlar una dana como la que hemos sufrido, pero también sabiendo que hay unas responsabilidades políticas muy claras, ¿no? Morales, sobre todo morales. El discurso de Carlos Mazón fue inmoral. Es no tener simpatía, no tener compasión, no tener generosidad, no tener ningún tipo de cercanía con la gente que había sufrido. Prácticamente no aludió a nada de eso. Se limitó a los datos fríos como si estuviera leyendo un acta de un consejo de administración, ¿no? No hubo en ningún momento ninguna emoción, no llegó a conmover para nada. Insisto que esa exigencia también tiene que ser a nosotros mismos, no cansarnos, seguir peleando, seguir sobre todo buscando soluciones. Evidentemente sí, pero también que la justicia intervenga. Yo creo que lo que han hecho las autoridades del gobierno del País Valenciano, del gobierno de la Generalitat, creo que desde las instancias que sea, empezando por la que podamos ejercer cada uno de nosotros, cada una de nosotras, ha de llegar a los tribunales. Y esto es una cosa que hay que empezar a repetir con insistencia. Lo que ha pasado roza lo criminal. No me lo invento, es una palabra que está saliendo muchos días en los medios, ¿no? Y por lo tanto tenemos que exigir responsabilidades políticas, evidentemente. Tenemos que exigir que esas ayudas continúen y no se paren. Tenemos que exigir que no se olvide este desastre en ningún momento, ¿no? Pero también tenemos que empezar a exigir y no cansarnos que esto tiene que llegar a los tribunales. ¿Qué pasará en los tribunales y más con la justicia que tenemos en este país? No lo sé, pero Carlos Mazón se tiene que sentar delante de un tribunal de justicia. Muchísimas gracias por atenderme y bueno, mucho ánimo. Pues gracias, Carlota, y eso, el ánimo para nosotros y el ánimo para el que esté escuchando, para quien esté escuchando, y va a ser fundamental ese ánimo ahora mismo y en el tiempo que queda, porque vamos a seguir reivindicando todo lo que hemos estado hablando en este programa. Companys, si sabeu on dorm la lluna blanca, digueu-li que la vull, però no puc anar a estimar-la, que encara hi ha combat. Companys, si coneixeu el cau de les sirenes allà enmig de la mar, jo l'aniria a veure, però encara hi ha combat. I si un trist atzar m'atura i caic en terra, porteu tots els meus cants i un ram de flors vermelles aquí tan estimat. Si guanyem el combat. Con esta versión de Sílvia Pérez Cruz del tema Abril 1974, original de Lluís Llach, nos vamos a despedir. Un tema que dice que encara ya combat, que aún
hay combate. No sin antes comentarte que a partir de ahora el podcast se podrá escuchar también en todas las webs del periódico Levante y del grupo Prensa Ibérica, un empujón a la difusión de este podcast que queremos agradecer especialmente al periódico Levante por su apuesta por el podcasting y por su apuesta por este proyecto que pretende dar voz a todas las afectadas de la Dana del 29 de octubre. También sabéis que el podcast está disponible en iVoox, Spotify, en Apple Podcast y en YouTube y en todas las plataformas de podcasting. Así se amplifica nuestra voz y sobre todo, y lo más importante, se amplifica la voz de las afectadas. Esto es Voces del Diluvio. Mi nombre es Carlota Garrido.